Hola, a ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué pasa realmente por detrás cuando buscamos algo en Internet o nos salta una recomendación de una película? Pues hoy vamos a descubrir el increíble viaje que llevó a los ordenadores a tener que unirse, pasando de ser uno solo a un ejército de millones para poder manejar la avalancha de datos que define nuestro mundo. Para entender toda esta revolución, tenemos que ir al origen, claro. Hubo un momento en que un solo ordenador, por muy potente que fuera, pues ya no daba más de sí. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cuál fue ese desafío que nos obligó a pensar en equipo? Pues la respuesta está en una brecha enorme que empezó a abrirse. Por un lado, la cantidad de datos que generábamos se disparó de forma exponencial, una auténtica locura. Y por otro, la velocidad de los procesadores individuales, pues se empezó a estancar. Por mucho que se intentara hacerlos más rápidos, había límites físicos. Se sobrecalentaban, no podían procesar la información al ritmo que les llegaba. La distancia entre los datos que teníamos y nuestra capacidad para analizarlos era cada vez mayor. La primera solución fue, pensar en paralelo. Imaginemos la escena, un único chef, pero con 8 brazos, cortando 8 verduras al mismo tiempo. Pues eso básicamente es la computación paralela, dividir un problema grande en trocitos más pequeños que se resuelven a la vez. Pero, y esto es clave, todo dentro de la misma máquina. Pero, ¿y si el banquete es tan grande que no cabe en una sola cocina? Aquí es donde damos el siguiente gran salto, la computación distribuida. La analogía evoluciona. Ya no es un chef con 8 brazos, no. Ahora son 8 chefs, cada uno en su propia cocina, coordinándose por una red para preparar un plato colosal. Son ordenadores totalmente independientes que al trabajar juntos actúan como un único sistema superpotente. La diferencia fundamental entre una cosa y la otra está en cómo hablan entre sí. En la computación paralela, los procesadores comparten la misma memoria, una comunicación súper rápida, muy estrecha. Pero en la distribuida, los ordenadores se mandan mensajes a través de una red. Esto puede ser un pelín más lento, sí, pero la ganancia es brutal, una flexibilidad increíble y, sobre todo, la capacidad de crecer hasta conectar millones de máquinas. Es la clave de la escala. Claro, esta evolución no ocurrió de un día para otro, tuvo sus pasos. Primero aparecieron los clústeres, ordenadores muy parecidos conectados en una red local. Después dimos el salto al grid computing, que ya conectaba recursos de distintas organizaciones, como una especie de red eléctrica de computación. Y finalmente llegamos a lo que hoy conocemos como cloud computing, que nos da acceso bajo demanda a una piscina inmensa de recursos compartidos. Cada paso, más escala y más flexibilidad. La misión detrás de todo esto, al final, queda muy clara. No se trata solo de tener un montón de ordenadores, sino de usarlos de forma inteligente, de combinar todo su poder para enfrentarnos a problemas que para una sola máquina serían, simplemente imposibles de resolver. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, vamos con un ejemplo real. El archivo del New York Times. Tenían que procesar 11 millones de artículos históricos. El peso total de esa información, nada menos que 4 terabytes, una cantidad de datos que para un sistema normal es sencillamente inmanejable. Y aquí viene lo más increíble de todo. Utilizando la potencia de la nube de Amazon, consiguieron procesarlo todo en solo 24 horas. ¿Y el coste de alquilar ese superordenador virtual? Pues apenas $240. Esto no solo demuestra la eficiencia, sino que de repente ponía un poder de cálculo masivo al alcance de casi cualquiera. Un cambio de paradigma total. Vale, perfecto. Ya hemos resuelto el problema de la potencia de cálculo. Pero claro, ahora surge otro reto y es igual o más importante. Si estamos dependiendo de miles de máquinas y sabemos que el hardware falla, porque falla, ¿cómo nos aseguramos de no perder ni un solo dato por el camino? Pues la solución, una vez más, vino del software. Se crearon los llamados sistemas de archivos distribuidos. Hay que imaginarlos como un director de orquesta que gestione el almacenamiento a través de cientos de servidores, pero que, de cara al exterior, hace que todo parezca un único disco duro gigante. Simple, ordenado, como si no hubiera nada complejo por detrás. El truco, el concepto clave para que esto sea fiable es una palabra: replicación. La estrategia fundamental para ser tolerante a fallos es tan simple como hacer varias copias de los datos. No hay más misterio. Y en la industria hay un número mágico que se ha establecido por defecto, y es el 3. Sistemas como el de Hadoop cogen cada pedacito de datos y ¡zas!, lo copian 3 veces. Pero ojo, no de cualquier manera. Guardan esas copias en máquinas diferentes e incluso en armarios de servidores distintos. De esta forma, aunque falle un disco, un ordenador entero o hasta un armario completo, la información sigue a salvo. Muy bien, ya tenemos la potencia y el almacenamiento a prueba de bombas. Pero falta el cerebro, el que dirige toda esta operación. Necesitamos algo así como un sistema operativo para el Big Data. Y ese papel, precisamente, lo cumplen los frameworks.
El pionero, el que sentó las bases de todo, fue Apache Hadoop. Se apoya en 3 pilares. Primero, HDFS, el sistema de archivos distribuido del que acabamos de hablar. Segundo, Yarn, que es como el jefe de recursos, decide qué tarea se ejecuta, dónde y cuándo. Y tercero, MapReduce, que fue el motor de procesamiento original, la chispa que lo empezó todo. A ver, ¿y cómo funciona esto de MapReduce? La analogía del correo es buenísima para entenderlo. La fase map es como si clasificáramos un montón de cartas por su código postal. Simplemente agrupa y organiza. Y la fase reduce es el siguiente paso, contar cuántas cartas hay para cada código postal. Es decir, agrega y resume los datos que ya hemos clasificado. Un modelo de 2 pasos, sencillísimo en concepto, pero increíblemente potente cuando lo distribuyes entre cientos de máquinas a la vez. Hadoop fue una auténtica revolución, de eso no hay duda, pero su modelo, MapReduce, que se basaba en escribir en disco una y otra vez, no era ideal para todo. Empezó a surgir una nueva necesidad, la velocidad, el procesamiento en tiempo real. Y para responder a esa necesidad, nació Apache Spark. El superpoder de Spark, la idea que lo cambió absolutamente todo, fue el procesamiento en memoria. Mientras Hadoop estaba constantemente leyendo y escribiendo en los lentos discos duros, Spark hace casi todos sus cálculos directamente en la memoria RAM, que es increíblemente más rápida. Es como la diferencia entre tener que buscar un dato en un archivador o tenerlo ya en la mano. No hay color. La diferencia es abismal. En velocidad, Spark puede llegar a ser hasta 100 veces más rápido al operar en memoria. Y su uso también se amplió muchísimo. Si MapReduce era el rey del procesamiento por lotes de esos grandes trabajos planificados, Spark se convirtió en el todoterreno definitivo. Perfecto para lotes, sí, pero también para análisis en tiempo real y como la plataforma estrella para el machine learning a gran escala. Pero ojo, que la velocidad no fue su única ventaja. Spark también rompió barreras para los desarrolladores. Hadoop estaba muy ligado a Java, que es un lenguaje muy potente, pero también complejo. Spark, en cambio, abrió la puerta de par en par a programadores de Python, de R e incluso analistas que usan SQL. Hizo que el poder del Big Data fuera accesible para muchísima más gente. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Pues porque esta tecnología es, literalmente, el motor invisible que mueve gran parte de nuestro mundo digital. Está detrás del feed de noticias que vemos en redes sociales, de las recomendaciones de productos cuando compramos online y también es fundamental en avances científicos brutales, como en la genómica o la astronomía. Y todo esto es eficiente gracias a un principio clave, una idea que lo cambió todo. Si tienes una montaña de datos, no muevas la montaña, mueve la pala. En lugar de arrastrar petabytes de información por la red, que es lentísimo, es mucho más inteligente enviar el pequeño programa de cálculo directamente a donde están los datos. Y esto nos lleva a la pregunta final. Hemos pasado de un ordenador a millones trabajando en equipo. Hemos ido del disco a la memoria. Pero la explosión de datos no para, sigue y sigue. Así que, ¿cuál será el próximo gran salto en la computación? ¿Qué nueva arquitectura vamos a necesitar para afrontar los desafíos que están por venir?